Bueno, bienvenido a nuestro evento, amigos y amigas. Hoy estamos acompañados por Oscar y que nos va a hablar de, de su país. Nos va a presentar diferentes informaciones que a lo mejor aún no conocemos porque cuando decimos español siempre pensamos de España, México y otros países en Latinoamérica. Pero ahora nos va a contar más cosas y también para aprender eh, más cosas sobre el idioma que se habla ahí. Y ahora voy a dar la palabra a Oscar Humanzo. Y bienvenido Oscar y gracias por aceptar nuestra invitación. Pues no, muchas gracias a ti por invitarme y bienvenidos a todos. Espero que les guste la información. Les hablaré un poquito de mi país, que me gusta mucho. Ujú. Y pues nada, estoy muy emocionado de estar acá y espero les guste. Vale. Eh, vale, ¿me dices tú cuándo Ya, empezamos o sí, esperamos? ya vamos a empezar y luego vienen o otras personas también. Vale, muy bien. Pues veamos, entonces tengo una presentación preparada por aquí, aunque primero les hablaré un poco de mi país. Usualmente, eh, El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, de hecho es un país muy pequeño, tiene 14 departamentos y pues su gente es muy, pero muy cálida. Su español, como verán, tiene mucha influencia de la parte mexicana, pero a la vez tiene muchas expresiones propias. Y eh, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bien. Ah, Vale, vale, vale. si quieres mostrar también la presentación a Oscar, ya Sí, sí, creo que ya puedes hacerlo, sí. sí, solo la estoy. Vale. Vale, permíteme. Acá está. Muy bien, un segundo. Vale. O bueno, creo que hablaremos de la gastronomía un poco después. Déjame poner la otra presentación. Vamos a dar un poquito de detalles generales de mi país. Vamos a dejar de compartir un momento. Lo siento. Muy bien. Sí, compartiremos. Ok, pues bien, mi país, El Salvador. Hablemos un poco de la historia en el pasado de mi país. Eh, en original, quienes estuvieron o en esa área se denominan pipiles, lo cual en lengua náhuatl se dice, significaría como niños, debido a la forma en cómo hablaban. Eh, el territorio salvadoreño fue ocupado en el occidente por los mayas. eh, Tenemos a los pipiles en Cuscatlán y al oriente por los lencas. Entonces, como verán, estamos influenciados por muchas culturas indígenas, aunque una curiosidad de nuestro país es que no hay tanto un pueblo indígena. En países vecinos como en Honduras y mucho más en Guatemala, sí aún se encuentran comunidades indígenas. Eh, por cuestiones
de trabajo. Bueno, y es algo que les hablaré un poco después. En nuestro país se eliminó casi la mayoría de personas indígenas. Eh, Muy bien, ahora Cuscatlán. Cuscatlán fue en sí la primera ciudad, fue en donde se llegó a colonizar, pero luego la capital se basó en San Salvador. Nuestra capital es San Salvador, pero Cuscatlán es una parte muy conocida, aunque por curiosidad hay un departamento que se llama Cuscatlán y hay uno que se llama Nuevo Cuscatlán. Y lo curioso es que realmente donde se llegó a colonizar fue en Nuevo Cuscatlán. Pues bien, esta parece haberse originado en el siglo X, cerca de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, eh, probablemente bajo la edificación de la actual Embajada de los Estados Unidos. En, en cuanto a la guerra y a la conquista, Pedro Alvarado, como ustedes saben, el conquistador llegó al territorio de Sonsonate. Ya les hablaré un poco de los 14 departamentos. Sonsonate es uno de ellos. Tacuzalco es un municipio. El Salvador consta de 256 municipios. Como ven, bueno, para que tengan en perspectiva, prácticamente Madrid quizás es del tamaño, El Salvador es del tamaño de Madrid. Es un país muy pequeño. Pues bien, hablamos de que alrededor de 500 indígenas fueron asesinados al tiempo de la conquista. Luego, cuando se llega a Cuscatlán, el 17 de junio de 1524, Alvarado llega a Cuscatlán, eh, el cual estaba habitado ya por unos 10.000 indígenas. Eh, no voy a expanderme tanto en la parte de la conquista, como todos sabemos, se utilizó la religión, para someter a los pueblos y pues se engañaron y bueno, ya conocemos un poco de cómo funciona la conquista. En cuanto a la fundación de El Salvador, esta se fundó 3 veces. Se debe a cuestiones políticas, eh, estaban tratando ahí un poco, discutiendo un poco de poder, pero ahí vemos que la fundaron 3 veces. Es algo un poco curioso, aunque su título de ciudad se le otorga finalmente en 1546. Esta es la capital de El Salvador. En cuanto a la relación social, pues, ¿qué se diría el tipo de razas que hay en El Salvador? Pues, o que hubo en ese entonces. Estamos hablando de los españoles, quienes llegaron. Luego tenemos a los criollos, que eran hijos de españoles, pero ya nacidos en América. Tenemos a mestizos, que son los hijos de españoles, ya mezclados eh, con indias. Luego mulatos, que eran esclavos que se llevaron, que llegaron para ayudarle a los españoles. Ahora, otro dato curioso de nuestro país es que casi no hay personas de tez muy morena o descendientes de africanos. Por un tiempo se decía que nuestra constitución eh, prohibía que hubieran descendientes de afroamericanos y es algo que un poco controversial, pero al final se hizo un estudio y lo que pasa es que como nuestro país no tiene costas en el Pacífico, entonces no llegaron esclavos a desembarcar en nuestro país. Por ende, eh, se ve un poco un cambio. Es como que si la piel del salvadoreño es un poco más clara que la de los vecinos. Y se debe a esto. Es simplemente un dato curioso. En cuanto a esos tiempos, nuestro país fue muy fértil y por mucho tiempo vivió del cultivo. Hablamos de cultivo de bálsamo, de cacao y de añil. Este último, el añil, para quien no lo conozca, era un colorante textil.
el cual fue muy, pero muy utilizado en Perdón, alrededor. Oscar. Dime. Perdón, algunos de ellos me han dicho que si puedes incrementar el volumen de tu micro. Oh, perdona, perdona. No sé si está... Déjame ver si... Dime si me escuchas mejor Ahora, ahora. ahora voy a preguntarles si están bien. Están bien. Ah. ¿Puedes decir algo, Oscar? ¿Qué tal me escuchan? ¿Ya está mejor? Sí, Me es dicen más alto. Dice más alto. más alto. Permíteme, creo que sé que es esto. Tengo que conectarme a algo por acá. Y me acercaré un poco más y hablaré un poco más Así. fuerte. Ahora sí. Voy. Va- Vale, me dicen si está bien o... Vale. Sí. Carlos, pues volver. Entonces, creo que ellos no lo han escuchado algunas cosas. No, no hay problema, no hay problema. Bien, entonces hablaré un poco, bueno, acá hablamos un poco sobre la conquista de nuestro país, Vale. las culturas, eh, nos llamamos o nos dicen pipiles, o el pueblo que ocupó nuestra tierra se le llama pipil, que significa como niño. Eh, muy bien, tenemos varias, fue ocupado por varias razas de indígenas, como los mayas, tenemos en esta parte a los pipiles, que son los que ocuparon mayormente el país, y luego tenemos a los lencas, chortis y chorotegas. De esto nos vemos muy influenciados hasta en la comida. Y es por acá de donde surge un platillo muy conocido, que son las pupusas, pero ya luego hablaré de eso. Luego hablaba un poco de Cuscatlán. Cuscatlán es donde se inició o donde se radicó principalmente eh, para la conquista de este país, aunque luego fue San Salvador llamada la capital. Eh, Acá pues tocamos un punto, la parte de la conquista, en donde Pedro de Alvarado llegó a la parte de Sonsonate. Sonsonate es uno de los 14 departamentos de nuestro país. Eh, este llegó a Tacuzcalco, que es un municipio. Le comentaba que El Salvador es un país muy pequeño. De hecho, creo que tendría casi el tamaño de Madrid. Pues bien, eh, en esta lucha, cuando él llegó, murieron alrededor de 500 indígenas. Eh, Luego, en la llegada a Cuscatlán, el 17 de junio de 1524, él llega y encuentra Cuscatlán habitado por unos 10.000 indígenas. Eh, y como ustedes saben, pues la parte de la conquista, no quiero hacer mucho, ahondar mucho en esta parte. eh, pues bueno, ya saben cómo fue la parte de la conquista. Luego vamos a cómo se fundó San Salvador. Como ven, se fundó 3 veces. Esto es por diversas disputas políticas, pero al final, en 1546, se le otorga el título de ciudad. En la relación social, cuando se habitaba España, vemos que existían estos tipos de razas. Tenemos españoles, bueno, para aquel entonces habían españoles, luego teníamos a los criollos, que son hijos de españoles nacidos en América, luego tenemos mestizos, que son los hijos de españoles con indias.
Luego, los mulatos, que son esclavos africanos, aunque de estos realmente ya no hay en El Salvador, por alguna razón, en, en todo alrededor de Centroamérica se encuentran muchas personas de ascendencia afroamericana, pero en nuestro país no. Eh, Hubo un poco de controversia porque se decía que nuestro país no permitía la entrada a personas de, bueno, no la entrada, sino que se quedaran por mucho tiempo. Pero esto no es así. Se hizo un análisis y se determinó que lo que pasa es que en nuestro país, al no tener costas en el Pacífico, pues cuando los españoles llevaban esclavos, no pasaban por El Salvador. Entonces, se ve como cierta diferencia en cuanto a la piel en general de salvadoreños versus en general de otros países en donde sí se encuentran personas de ascendencia afroamericana. Entonces es un poco interesante el contraste que se ve en esa parte. Eh, Luego hablamos de los cultivos. Pues bien, eh, nuestro país por mucho tiempo se dedicó al cultivo. Se cultivaba bálsamo, cacao, pero sobre todo el añil. El añil es un colorante textil usado mucho, se usaba, tenía una gran demanda para el periodo de los 1900, 1800 y 1900. De hecho, nuestro país era muy próspero para ese entonces. Se habla del periodo feudal, que es en donde eh, se hacían fincas. Las personas que tenían dinero en el país y de hecho que provienen, aún las personas que tienen dinero, los millonarios de nuestro país, provienen de esto, de personas que tenían fincas o sus familiares tenían fincas en donde se cultivaba ya sea cacao, bálsamo o añil, sobre todo añil, eh, y pues nuestro país era muy próspero en ese entonces. Luego, eh, la, luego se introdujo el café, ya hablaremos un poco de eso. En cuanto a la Capitanía General de Guatemala, pues como saben, El Salvador es parte de Centroamérica. Centroamérica es fronterizo con México. De hecho, Guatemala tiene fronteras con México, pero antes eh, no existía estos 5 países de Centroamérica, sino que existía un solo gran país que se llamaba Capitanía General de Guatemala, la cual cubría el territorio de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y una parte de México. Pero luego, por cuestiones políticas a la vez y por ayudar a ciertas familias, entonces todos decidieron independizarse. Y es lo que se llama, bueno, es lo que celebramos como el Día de Independencia, que en nuestro país es el 15 de septiembre. Y en estos países centroamericanos es durante esta semana. De hecho, ellos lo hacen eh, empezando desde el 12 de septiembre, terminando ahí por el 18 de septiembre, pero todos lo hicieron en estas fechas. Eh, pues bien, El Salvador era parte de esto. Eh, Luego vamos a la independencia, la cual fue en 1821. Como les decía, fue promovida por las clases aristocráticas. Esto no fue algo que hubieran hecho para ayudar a los indígenas, como en cierto punto nos quisieron hacer ver, sino que era algo, eh, las personas, los aristócratas sentían que estaban exportando o dando mucho dinero a España en cuestión de impuestos, entonces ellos querían todo eso para sí mismos. Por ende, eh, causaron esta revolución, se independizaron del pueblo español y ahora todas las ganancias eran para ellos.
como les decía, no buscaba beneficiar a los indígenas y solo pretendía generar poder para las clases altas. El indígena siempre era explotado. eh, Se habla de que en aquellas fincas, incluso para no pagarle a los indígenas, lo que se hacía era que hacían unas tiendas, eh, las cuales, bueno, el dueño de la finca creaba su propia moneda, a veces podía ser cacao, no sé si alguna vez han escuchado el término de cambiar cacao, pero es de acá de donde viene. eh, Les daban cacao o les daban algo en forma de moneda para que estos pudieran comprar en esta tienda que era propiedad de la finca. Entonces, el dueño de la finca siempre obtenía toda la ganancia. Pues bien, es así que la situación para el indígena no cambió, pero de esto se formaron los 5 estados de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Aquí tenemos un poco de Anastasio Aquino. Este fue un levantamiento en 1830 muy famoso y muy controversial, pues hablamos de un presidente, el coronel Hernández Martínez, que fue conocido por la erradicación del pueblo indígena. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y es esta la razón por la que en mi país no hay comunidades indígenas, pues este presidente quería adueñarse de las tierras de los indígenas y lo que hizo fue que los convocó a todos, les dijo que les iba a otorgar prestaciones y convocó a muchos y los asesinó. Es una masacre, prácticamente él acabó con el 80% del pueblo indígena de nuestro país. Entonces él se quedó con sus tierras y pues extinguió a esa comunidad. Ahora en nuestro país son contados. El país protege a cualquier persona con ascendencia indígena porque no tenemos. En cuanto si se ve a Guatemala u otros países, aún hay personas que hablan ese dialecto. Nosotros lo hemos perdido. Pues bien, eso en esa parte. Ahora vamos con se rompe la República Federal y se organizan nuevas naciones, pues esto seguimos con un poco de la independencia. Nos establecemos como la nación más pequeña, como les decía, es un país con un territorio bastante pequeño. Eh, y bien, aquí hablamos un poco del café y esto es importante porque luego del añil, cuando, cuando se empezaron a descubrir estos colorantes sintéticos para la tela, entonces El Salvador dejó de producir añil y se cambió al café. En el café es donde estas fincas de las que yo les hablo, en donde los nuevos ricos empiezan a salir del país, se habla de 7 familias que aún dominan el país, por cierto. Eh, Vamos a ver, aquí tenemos de nuevo un poco de la masacre de 1932. Se dice que era por un levantamiento, pero realmente se engañó a los indígenas y se les arrebató sus tierras. Eh, Vamos a ver, aquí es donde, donde dice cómo asesinan a los indígenas. No son exactas, pero se mueven entre 10.000 y 30.000 indígenas asesinados. Ese pueblo de por sí ya era una comunidad pequeña y luego prácticamente él la erradicó. Se el personaje Farabundo Martí es muy conocido, pues incluso para el tiempo de 1980 se forja este partido llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es el FMLN. Estuvo en el poder por alrededor de 10 años. De hecho, el nuevo presidente, que es una de las cosas que quizá más le suene de nuestro país, Nayib Bukele, vino de ese partido
y sucedió al partido. Ya cambió la política de nuestro país. La gente ya está harta de tanto robo y mostró el desprecio que sentía hacia los partidos políticos que habían surgido, que habían estado en el poder por alrededor de 40, 50 años y siempre estaban ahí. Pero luego viene este político, viene Nayib Bukele, sale del FMLN y dice que va a cambiar todo. Y pues así fue. La gente le mostró su apoyo total, pero total. Los partidos políticos que habían reinado por tanto tiempo tuvieron una votación insignificante. Entonces, eh, este presidente realmente goza del apoyo del pueblo. Eh, si ven algo relacionado con El Salvador en la actualidad, van a ver a este presidente y verán que es una persona con un gran carisma. Pues bien, regresando a esto, pues hemos tenido un par de golpes de Estado. Eh, en 1979 se da el último. Eh, Se había estipulado una junta de militares. Esto es algo que también ocurría en nuestro país. Solo militares eran presidentes. No podían haber civiles. Entonces, empiezan a haber eh, el pueblo empieza a rebelarse porque se dan cuenta que todo se hace en torno a la clase alta, no se piensa en el pueblo, y el pueblo empieza a ver todas estas injusticias y empieza pues a rebelarse. Eh, bueno, hay un punto culminante después del asesinato del arzobispo Romero y es aquí en donde empieza la parte de la guerra. Eh, Otra cosa de nuestro país es que es un país que viene de una guerra que duró alrededor de 10 años. Cuando esta guerra terminó, se formaron estos partidos que les comentaba. Pues bien, eh, luego del asesinato, bueno, mejor les hablaré un poco de Romero, pues este sí es un gran personaje en nuestro país. Eh, Como les comentaba, había ciertas injusticias en nuestro país y este señor, Monseñor Romero, era un sacerdote que daba su misa y en el cual le decía al pueblo que resistiera, que peleara, que hicieran todo lo que ellos podían. Entonces esto no era bien visto por las clases altas ni por el gobierno. Entonces lo mandan a matar en plena misa. Entonces este señor se convirtió en un mártir para la guerra. En lugar de callar las voces, las masas salieron y se rebelaron. Es aquí en donde empieza el verdadero conflicto armado. De hecho, el arzobispo Monseñor Romero está a punto de ser canonizado como el santo de los pobres o la voz de los pobres, pues él se expresó a pesar de que lo mandaron a callar muchas veces, lo intentaron intimidar, él siguió hasta que lamentablemente fue asesinado. Aquí hay un poco más de él, pues como sabemos está en proceso de canonización. Eh, Vamos a ver, luego hablamos un poco ya de los acuerdos de paz. Al fin, después de 10 años, de 10 sangrientos años, eh, llega por fin la paz. Surgen dos partidos políticos, uno llamado Arena y el otro FMLN. Como les decía, se alternaban el poder. Los demás partidos eran pues muy pequeños. Eh, y pues bien, en los últimos años han habido o se ha buscado unificar a la sociedad salvadoreña, pues aún hay un poco de conflicto, hay ciertas cosas de la guerra que aún siguen, la polarización continúa, el partido de derecha, esto quizás está un poco desfasado, el partido de derecha gobernó alrededor de 20 años, el de izquierda gobernó por 10 y pues ahora tenemos a Nayib Bukele, él es un poco de derecha, pero digamos que es centro derecha.
Eh, Muy bien, creo que al menos en esta parte lo dejaremos por acá y vamos a hablar un poco sobre la gastronomía. Solo cambiaré un poco la diapositiva. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien o aún? Ha dicho que sí. Vale, perfecto. Bueno, Eh, antes de pasar a la gastronomía, sí, Ivy, por ejemplo, le interesa saber, me ha escrito, por ejemplo, ha dicho que si cree que hay población indígena, ¿no? Ah, hoy en día hay más, o no, no hay más. Es muy poca. El muy gobierno poca. los protege, pero es relativamente poca. Estamos hablando de un porcentaje quizá de un 1% o no asciende al 3% de la población salvadoreña. Mientras que en Guatemala o en países vecinos hay comunidades enteras, hay pueblos enteros de indígenas. Eh, en nuestro caso, quizá tú encuentras un individuo eh, al que todavía hay que hacerle test para ver si realmente es indígena. O, Y eso, ay, perdón, Oscar. dime, Y dime. eso me interesa mucho saber, por ejemplo, em, como por ejemplo, ¿cómo son las indígenas? Por ejemplo, en El Salvador, ¿son parecidos a otros? Fíjate que es muy parecido, son muy parecidos, no hay mucho cambio. En Guatemala, por ejemplo, tú lo puedes ver porque su tez es su piel es muy morena y el lenguaje, por sobre todo el lenguaje, es donde tú los, eh, los puedes identificar porque ellos tienen su propio dialecto. Ellos no hablan español. Algunos sí hablan español, pero siempre se van por su propio dialecto. En nuestro país sí hablan español y hablan un poco de náhuatl o algún dialecto dependiendo de la parte indígena del que ellos provengan, pero no tienen siquiera gente con quien hablar. Entonces, de hecho, hay campañas en nuestro país para enseñar náhuatl porque se está perdiendo. Y es por esto mismo, por la erradicación del pueblo indígena. No sé si tienen alguna pregunta más. Ahora Ivy tiene otra más. Claro, claro. Ivy lo ha escrito aquí en el chat. Vale. Puedes ver? Permíteme. Solo quieren salir. Mira, la crisis es, la crisis económica, si te diré, está un poco mal. Sí hay muchas personas que emigran. La tasa de migración es muy alta, pero no todos quieren salir del país. Por ejemplo, como le decía a Daryl, yo voy de regreso unos 2 meses y yo no pretendo irme mucho tiempo. Al final yo quiero regresar a mi país, me gusta mucho mi país. Hay ciertas cosas que no están bien, pero creo que eso es algo. Este es un país del tercer mundo, lastimosamente. Estamos creciendo como gente, pero creo que esto pasa en todos los países eh, del tercer mundo, en donde si encuentras un país que te puede dar una calidad de vida mejor, pues la gente decide irse. Lastimosamente no les gusta pelear por lo de ellos. Yo soy de esas personas que creen que tú tienes que educarte, que tienes que trabajar duro y sacas adelante a tu familia y te sacas adelante y eres un ejemplo. Entonces, sí puedo decirte que la gente quiere irse, no todos queremos irnos. Eh,
Es un país muy bonito, pero en la parte económica hay gente que la pasa mal. Entonces, sí hay gente que se quiere ir. En cuanto a lo de los programas, sí hay programas. Lo que se hace, el gobierno está eh, dando clases gratuitas de náhuatl. Eh, Te están enseñando náhuatl y busca gente que enseñe para no perder ese idioma, porque ese dialecto, porque se nos está perdiendo, se está yendo esa cultura, como saben, la globalización también hace que pierdas tu acento. Hay algo que se llama en El Salvador, bueno, no en El Salvador, se llama checheísmo, y es que nuestra cultura anteriormente eh, podía hacer frases completas, oraciones, escritos, párrafos, conversaciones completas, todas usando las palabras con la letra che. No sé si ustedes la conocen como letra che o es la unión de la C y la H. En el pueblo indígena eso es muy, o era muy utilizado. Ahora eso también se está perdiendo. Pero estas son las cosas que hace el gobierno y pues dime si te genera más curiosidad saber más sobre esto o si tienen alguna otra pregunta. A mí me gusta hablar de esto. Alguien pregunta si hablas otro idioma aparte del español. Sí, hablo inglés también. Vamos a ver. Otro es, ¿cómo es la relación hoy entre los países que formaban parte de la federación? Mira, nos llevamos bien, aunque con Honduras hubo un conflicto llamado la Guerra de los 100 días, de las 100 horas, perdón, o la Guerra del Fútbol. Es algo muy curioso porque se dice, hubo un partido de fútbol, nosotros los latinos y en particular los salvadoreños somos bastante apegados al fútbol. En mi caso no, pero mi cultura ama el fútbol. Entonces, había un conflicto con Honduras, habían ciertos problemas por cierta apropiación de tierras, habían ciertas asperezas y pues vino este partido. Y si mal recuerdo, El Salvador ganó, pero a Honduras no le gustó y explotó la guerra. Algunos dicen que fue por el partido, no fue así, pero el partido hizo que la gente se enojara. Y entonces Eh, se dice de ciertos bombarderos que mandó El Salvador a Honduras. El conflicto duró muy poco, por eso se le llama la Guerra de las 100 horas, pero quedaron ciertas asperezas. Hay mucha gente que aún recuerda eso y por eso hay ciertas um, enemistades a veces, pero esas cosas se resuelven. Por ejemplo, eh, tengo un par de amigos acá eh, que uno es, bueno, mi amiga es salvadoreña y su novio es hondureño, son cosas que pasan. Pues ya nos llevamos bien, quizá no somos una región muy unida, pero sí nos llevamos bien. Mucha gente de Honduras llega a trabajar a El Salvador, porque en El Salvador se usan dólares, entonces la tasa de cambio es mejor que la lempira hondureña. En cuanto a Guatemala, eh, también usan dólares, nos llevamos bien y pues ya fuera mejor que todos fuéramos una zona, en mi opinión, pero bueno, así se dividen. Pero ya es una relación de vecinos. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, vale, podemos seguir ya a la gastronomía. Ha dicho gracias. Sí, bueno, pues por nada. Bueno, vale, déjame. Voy a dejar de compartir un momento para cambiar. Y vale.
Pues acá vamos a hablar un poco de la gastronomía. Y veamos. Bueno, acá tienen al presidente Nayib Bukele. Es, es una persona tan carismática y, como les digo, goza de todo el aprecio del pueblo. Entonces, si hablas con un salvadoreño y tocas este tema, pues le vas a caer bien. Eh, Acá está el mapa de El Salvador y sus municipios. Como les decía, tenemos 14 departamentos, en los cuales hay 256 municipios. Un dato curioso, tenemos, a pesar de el poco terreno que tiene el país, tenemos alrededor de 20 volcanes activos, lo cual es mucho. Eh, Vamos a ver, tenemos, nuestra gastronomía está influenciada por los pueblos que habitaron nuestro territorio por aquel tiempo, eh, entre ellos los indígenas, los españoles, tenemos ahora recientemente la comida norteamericana, la comida italiana. Eh, pues bien, veamos, empecemos con la parte indígena. En la parte indígena tenemos la parte de los lencas, un grupo mesoamericano ligado a la cultura maya, que ocupó muchas partes de Centroamérica durante la conquista, y pues a ellos les debemos la parte de los frijoles. El frijol es algo que no falta en el plato o en la mesa salvadoreña. Lo preparamos en sopa, lo preparamos en algo que le llamamos frijoles fritos, que lo hacemos una pasta. Se licúa el frijol, bueno, se cose y luego se licúa, y esto se sirve en el desayuno. Esta parte también lo hacen en México, así que quizá ya lo hayan probado ustedes. Por cierto, acá a los que nosotros conocemos como frijoles les llaman alubias, cosa que me pareció interesante porque no sabía cómo comprar. Y pues bien, también tenemos la sopa de gallina. Tenemos Sopa eso también. ¿Cuáles son los ingredientes? de la sopa de gallina. Bueno, a la sopa de gallina o caldo de pollo, nosotros lo hacemos hirviendo el pollo con un poco de zanahoria, le ponemos arroz, eh, le ponemos papa, a veces le ponemos albahaca o perejil. Hay también algo que nosotros, una hoja que nosotros le llamamos mora, y a veces quizás le podemos poner fideos o un huevo. ولا
Hola, Hola Oscar. hola, disculpa, cometí un error y corté. Bueno, si no pasa nada, podemos resumirlo un poquito y luego si tienen preguntas más. Vas a Claro, déjame compartir. compartir. Así es. Gracias. Mm, vale. Ok, un segundo mientras carga. En cuanto a la comida, la sopa de gallina, Sí, ¿vosotros usáis jengibre en la sopa o no? Porque en no, Filipinas usamos jengibre. de verdad, no, a nosotros no. ¿Qué más usan ustedes? Cebolla, jengibre, también creo que ajo también. Ajo sí usamos. Para guisar. Sí, sí, pues bien. También tenemos tamales de lote. No sé si conocen los tamales, pero son una pasta que se envuelve en una hoja y luego esta pasta se deja endurar un poco y tiene un cierto parecido a una empanada, pero es un sabor muy, muy especial. No sé si alguno de ustedes lo ha probado, pero eh, Normalmente, ¿qué se pone dentro en tamales? mira, los de elote son solamente de elote nada más, solo es la pasta en sí, pero de los tamales normales, como es la siguiente foto, se les pone un poco de pollo, a veces se les pone frijoles fritos, la pasta esta de la que les hablaba, y algo otros ya, eso es el típico, solo esos dos, pero ya con el tiempo han surgido estos nuevos que intentan ponerle nuevas cosas y ya le ponen de todo. Incluso hay unos que se han hecho un poco populares, que son los de azúcar, son tamales dulces. Eso es un poco más nuevo. Pues esta es la parte que tenemos eh, de los lencas. En cuanto a las bebidas, pues tenemos el atol. El atol de elote eh, es una bebida espesa. El maíz, perdón, sí, el maíz se muele y se hierve a un punto que llega a una consistencia bien espesa. Todo lo que es atoles es algo muy espeso. Tienen un sabor dulce, se utilizan como postre. Realmente no es una bebida como tal para refrescar, sino es nosotros lo llamamos antojito, que quizá a las 4 de la tarde no quieres hacer café, entonces te tomas un atol, pero no es algo con lo que acompañas la comida. Luego tenemos el jugo de naranja, pues creo que lo conocemos todos. Eh, bien, ahora de la parte pipil, que habitaron desde El Salvador hasta México, tenemos acá el desayuno, lo que llamamos nosotros el desayuno típico. El desayuno típico para un salvadoreño está acompañado de huevos, frijoles, lleva un poco de queso, a veces lleva un chorizo. eh, pues sí, Qué esto rico. es, sí, es extraño eso. El queso, a diferencia de acá en España, nuestros quesos son un poco más salados. Algo que quizá no se toca acá y es que nuestra comida es un poco más salada que al menos la comida que encuentras acá en Madrid. No sé si ustedes utilizan más condimentos, En pero Filipinas se usa mucho, entonces bueno, a mí no me acostumbro mucho de antes
de la comida aquí porque pone poca sal y Sí, no hay muchas cosas que se ponen en la comida. sí, se siente un poco simple la comida, es verdad. Nosotros lo comemos como más salado, más condimentado. Eh, Bien, acá tenemos lo que llamamos nuegados. Estos se hacen de yuca. Eh, la yuca se muele de nuevo, se hace una pasta y se hacen bolitas. Estas bolitas se acompañan con dulce de panela. El dulce de panela es un endulzante un poco más natural que el azúcar, pero ya se está dejando de usar en nuestro país, aunque hay ciertas recetas que aún lo llevan, como los nuegados. Eh, Acá tenemos yuca frita, que la misma yuca se acompaña con un curtido. El curtido es cebolla y lechuga o repollo, se dejan en vinagre, se dejan reposar y adquieren cierto sabor. Este es el acompañante también, el curtido de las pupusas. Las pupusas es lo más famoso, lo que más van a escuchar de la gastronomía salvadoreña. Las pupusas son, es una tortilla de maíz que lleva ingredientes dentro. Lo común es que lleven ya sea frijoles con queso o un derivado del queso que nosotros le llamamos quesillo, que se derrite, es como queso mozzarella, pero sí es un poco más salado. El queso mozzarella se siente un poco simple, por lo cual el quesillo le da cierto sabor especial. Entonces esas son las pupusas, son tortillas, algunos le llaman pizzas de maíz. Eh, Acá están, acá tenemos las pupusas, se acompañan con curtido y con salsa de tomate. Eh, la historia de este platillo, cuando les comentaba que en las fincas eh, ellos querían todas las ganancias, pues realmente explotaban a los indígenas. Y una de las cosas que hicieron es que les dijeron ellos tenían personas que les cocinaban para que ellos no tuvieran que ir a su casa a alimentarse. Y lo que hicieron fue decirles que estaban las tortillas, pues como el plato típico era tortilla, frijoles y queso, les dijeron que por qué no metían todo en una misma tortilla para que comieran más rápido. Esa es solo una historia, es en el folclore. No estoy seguro si así surgen, pero se cuenta que así surgió la pupusa. Entonces pusieron todo en un mismo plato, en una tortilla, y ya pues el indígena comía más rápido y ya tenía más tiempo para trabajar. En cuanto a los siguientes, parecen empanadas. Nosotros les llamamos pastelitos. Esos usualmente llevan carne, pero es carne molida. Eh, y estos van fritos. He visto que acá hay ciertas empanadas, pero su preparación es completamente diferente. Esta se hace es como una tortilla de una masa un poco distinta a la de las pupusas. Se les mete la carne y luego se fríen bastante. Y de igual forma se acompañan con salsa de tomate y curtido. Como ven, el maíz, el tomate son parte fundamental, al igual que el frijol. Es algo que aún se siembra, lastimosamente eh, la parte de sembrar en el país se está perdiendo por lo mismo de la globalización. Ahora un agricultor gana muy poco el trabajo en el campo, es muy, muy, muy poco remunerado. Entonces la gente ya no se enfoca en esas actividades, sino que busca algo que le dé más dinero. Mucho de lo que está pasando es que la misma gente que vive en el campo, y es lo que tocaba a Ivy, mucha gente que vive en el campo ya no quiere matarse trabajando porque es un trabajo muy pesado, aparte poco remunerado, entonces se va del país. Se va hacia los Estados Unidos. Quien se va a los Estados Unidos aporta dinero a la familia, que es mucho más de lo que ganaba trabajando, entonces su familia ya no tiene que trabajar la tierra.
Y es por eso que se está perdiendo esta parte también en nuestro país. Se está trabajando, se apoya al agricultor, pero es algo que todavía se está desarrollando. Eh, bueno, aquí tenemos de nuevo las pupusas. Es algo muy típico. En Honduras también se come, pero no tanto como en nuestro país. Esto prácticamente, si no lo comes una o dos o tres veces a la semana, eh, entonces algo no estás haciendo bien, porque esto lo vas a comer casi siempre. Vas a encontrar un lugar que vende pupusas en cualquier esquina, como aquí encuentras bar. Eh, Aquí tenemos varias, estas son de frijol con queso. Ahora ya hay pupusas gourmet que ya llevan otras cosas como camarones, como pollo. Es prácticamente la misma tortilla, se cierra, no es que va sobre, sino que se cierra, el queso o el ingrediente va en medio. Eh, Hay con jalapeño, hay con lo que le puedas poner dentro. Eh, Vamos a ver. Ahora, ya con el siglo XX, con la globalización, pues ya tenemos influencia de todo. Pizza es algo muy común ya. Eh, de hecho, Pizza Hut es algo muy, pero muy común en nuestro país. A mucha gente le gusta cuando la familia quiere salir, quieren ir a Pizza Hut o algo que se llama pollo campero, que es como un pollo Kentucky, una cadena muy conocida en Centroamérica. Eh, pero claro, sabemos que son platillos que no eran de nuestra cultura, pero que los hemos adoptado. Y ahora la familia salvadoreña, una vez en la quincena, quizás va a comer una pizza en un restaurante porque quiere salir con su familia y eso es algo que se ha vuelto una costumbre. Eh, Vamos a ver. Y pues los Estados Unidos. Ya me puedes decir que no ha influenciado Estados Unidos. Sí tenemos hamburguesas, tenemos hot dogs, tenemos donas, todo lo que ustedes ven ahí lo pueden encontrar en cualquier comedor del Salvador. Tú vas a un comedor en la calle, vas a encontrar hamburguesas. En la parte mexicana también. Nos gustan mucho los tacos, pero mucho las tortas mexicanas, aunque nosotros tenemos nuestra variación. Eh, los tacos mexicanos son un poco, eso sí, son más condimentados, tienen mucho picante. Y sí, a nuestra cultura le gusta mucho el picante, aunque no tanto como a un mexicano. Y nosotros le agregamos al taco algo que llamamos nosotros chimol, que es un tomate picado con cebolla y cilantro y esto con limón. Este acompañamiento es muy común, se come también con carne. Algo también que es muy común en nuestra cultura es la carne asada. Cuando los amigos se reúnen, siempre se hace una carnita asada, se acompaña con un chimol, un poquito de chorizo, comemos mucha carne, nos gusta la carne. Y pues bien, eso es lo que les quería compartir sobre mi país, sobre mi Muchas gastronomía. gracias. Gracias a ustedes. No sé si quieren saber algo más. Y ¿Ya? Oscar, aquí en Madrid, ¿tú te has encontrado algún restaurante salvadoreño que puedes recomendar? Fíjate que me he encontrado uno, Que no a lo mejor yo recuerdo, puedo visitar. no Yo quería recuerdo. probar esto de los tamales. Cuando Ah, nos vemos, cuando nos vemos, podemos ir. pues nos ponemos de acuerdo, porque no recuerdo el nombre. Tengo que recordar el nombre Está aquí en el y centro. sí está en no, está en Getafe. No, pero podemos ir a uno, mira si me Getafe. equivoco uno. Sí, es que yo digo solo está en Getafe, solo he ido a uno. Es muy bueno, pero podemos ir a otro. Quiero que pruebes los tamales, te van a gustar. Vale. Cuando vuelvas o antes de que te vayas de Sí, España. me estaré con mi tiempo y te comento cómo estoy. Sí.
hay más preguntas, amigos? No tengo ya, dijo Ivy. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Hemos aprendido mucho en, en tu presentación. Y eso que no sabía muchas cosas antes. No sabía que era de tamaño como Madrid también. Pensaba que más grande. Es muy pequeño, El Salvador es muy pequeño. Y ahí se come más arroz, porque en la mayoría de los países asiáticos se come arroz. Ahí se come más pan o Más maíz o pan, maíz, más, ¿no? sí, siempre se acompaña con tortilla, pero pongámoslo así, en el desayuno se come pan. El desayuno se acompaña el huevo, el frijol y a Nosotros veces la también. tortilla, pero lo puedes cambiar. La tortilla la cambias por pan. Eso es muy común. Entonces Mm, hay mucho pan. Y el arroz se come en el almuerzo. La carne se acompaña con chamoy y con arroz. Entonces sí, hay mucho arroz. qué Eso bien. es en el almuerzo. Un Es día espectacular. vámonos al restaurante salvadoreño, un Te día. va a gustar, la comida salvadoreña es muy buena y no es tan simple como la comida española. Ya, igual también. Nuestra comida también es como muy complicado en Sí, ingredientes. me tienes que llevar un día a comer comida filipina. Vale, muchas gracias, Carlos. Nos vemos, bueno, cuando puedas. Vale, me parece muy bien. Un Gracias, beso. Te sí, agradezco. gracias también a los participantes.